manera transversal y horizontal, ¿verdad? Y con la mirada de los determinantes sociales. Así que bueno, sin más, le paso la palabra a nuestro primer panelista, el doctor Juan Manuel Castelli, subsecretario de Políticas Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación. Juan Manuel, tienes la palabra. Mariela, muchas gracias a la Fundación Mundo Sano por la invitación y por el espacio para poder pensarnos qué perspectivas tenemos para los próximos años en relación a los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo en el marco de lo que tiene que ver con salud. Cuando hablamos de cómo pensamos esa agenda o cómo pensamos esa perspectiva, lo que tenemos que hablar sin duda es de qué nos pasó qué nos pasa con COVID, una pandemia que puso vamos a decir, en juego el replanificar o el repensar a la salud. Primero porque la posicionó en un lugar único, que es en el lugar que todos los que trabajamos en el ámbito sanitario nos interesa, que es en uno de los principales lugares para la percepción vamos a decir, de la sociedad, pero también para la percepción de los tomadores de decisión. Esto es algo importante para poder sostener, para que salud siga siendo tenga esta prioridad y esta importancia dentro de las decisiones políticas y dentro vamos a decir, del espacio de agenda de los gobiernos, pero después también para pensar que si pudimos y estamos pudiendo avanzar con algunos, vamos a decir, grados diferentes o forma no tan homogénea sobre lo que es el control de una pandemia que tensionó todo el sistema sanitario mundial, que puso de manifiesto cómo eran los distintos sistemas o las capacidades de los sistemas para dar respuesta, pero también nos puso en una situación, vamos a decir, optimista y favorable de las capacidades que tenemos para responder a estas situaciones. Y si nosotros ayer estábamos en el Consejo Federal de Salud y estábamos conversando sobre el plan el plan estratégico de vacunación de COVID para la República Argentina, aplicó 40 millones de dosis en 4 meses. Y el calendario nacional de vacunación del 2020, que es un desafío recuperar los niveles de cobertura, aplicaron en total 27 millones de dosis. Eso muestra un contraste claro, que cuando nosotros tomamos decisiones y generamos en forma articulada y organizada estrategias sanitarias, podemos dar respuesta que en otros cuadros o en otros momentos hubiésemos pensado como imposibles. O sea, lo que hizo COVID fue hacer posible cosas que pensábamos que eran bastante dificultosas para llevar adelante, y en esa lógica es que estamos pensando los próximos años desde el punto de vista sanitario para la República Argentina, pero también con mirada también para la región. ¿En qué sentido lo decimos? Por ejemplo, desde la importancia que tenga para la construcción de una ley como es la ley de Mindías, es una ley pensada para el cuidado de las personas gestantes y de los niños en sus primeros años de vida, pero sobre todo una ley que se pensó integralmente, que es una ley que se piensa con mucho componente sanitario, pero tiene un componente social, un componente de acceso, un componente de equidad. Y eso me parece que lo que nosotros tenemos que empezar a pensar hacia adelante. Cómo mejoramos incluso las coordinaciones y las relaciones intersectoriales. Como tomo el ejemplo de Mindías, es una ley que permite no solamente pensar desde el punto de vista de la salud, estrictamente de la mirada, vamos a decir, más biologicista, sino también de la salud como en todas las políticas, o sea, la salud en cómo impacta acompañada de una política social. Pensar que si el cuidado de una persona gestante y el desarrollo de los primeros años de vida de un recién nacido en sus primeros años de vida es fundamental para, vamos a decir, las oportunidades, para tener un pleno
goce de todas las oportunidades para desarrollarse adecuadamente, para poder acceder a la educación, para poder acceder vamos a decir, desde un espacio de lúdico hasta poder acceder después a espacios en el futuro laborales. Necesitamos tener ese trabajo, generar esa respuesta más integral de salud. Vamos a decir, propuestas que nos permitan pensarnos de esta manera. Nosotros lo que vimos en la fragmentación y segmentación que tiene el sistema de salud es que la capacidad de respuesta es reducida, que la capacidad de respuesta aumenta sustantivamente cuando se producen cuestiones organizadas en donde podemos articular con otros espacios. Vuelvo al ejemplo de la respuesta que se pudo tener a nivel sanitario, pero también a nivel social, en relación a lo que fue, vamos a decir, los momentos más críticos de la primera y la segunda ola de COVID en la República Argentina. Y esto nos impulsa a desafíos como como el de la ley de 1000 días, como poder, sobre esa ley de 1000 días, integrar desarrollo social y la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, mejorar los perfiles de cobertura de vacunación, ir a cuestiones que son esenciales en el desarrollo y en la promoción de salud, pero sobre todo en la prevención de salud. O sea, mirar más las oportunidades que tenemos para generar una mayor prevención, un mayor impacto de la prevención, porque sabemos básicamente que es lo que nos permite a nosotros poder seguir cumpliendo con esos objetivos que nos planteamos para los próximos años. O sea, ¿desde dónde vamos a cumplirlos? Más que nada los vamos a poder cumplir desde tener estrategias promopreventivas que nos permitan disminuir las instancias de morbo y mortalidad, pero sobre todo, mirándolo de una forma positiva, que nos den la oportunidad a todos los ciudadanos y ciudadanas de poder hacer un pleno goce de nuestra salud, y eso nos permite hacer un goce un goce de nuestra vida. Desde ese lugar tenemos, como contaba Mariela, indicadores que han sufrido lógicamente el impacto del COVID y que tenemos que recuperar y recuperarlo desde esas cuestiones esenciales. Recuperar, por ejemplo, el calendario de vacunación nacional y los niveles de cobertura que supimos tener. Es fundamental para disminuir la posibilidad de nuevos brotes en el futuro de cualquiera de las enfermedades, como pudiera ser el sarampión, pero eso de recuperar el calendario tiene que ver también con recuperar una instancia de cuidado desde la perspectiva de no pensar la vacuna como un hecho individual, sino como un hecho social y colectivo, como cuando nos vacunamos estamos haciendo no solamente nos protegemos nosotros, sino que protegemos a otros. Y esa perspectiva me parece que es la perspectiva que tenemos que tener de la salud, de la integración intersectorial y de la posibilidad de pensarnos en las oportunidades de cumplimientos de metas, como por ejemplo mejorar los indicadores en relación a la transmisión vertical de sífilis, por ejemplo, en nacidos vivos en la República Argentina, sea como la punta de un ovillo que nos permita tener una respuesta más integral de salud para ese, vamos a decir, ese segmento de la población, pero buscar estrategias similares en donde lo que se busca más es el manejo, vamos a decir, el abordaje integral de una problemática en salud en lugar de los abordajes que muchas veces son muy particulares. Así que esa es la mirada que tenemos, de recuperar una agenda vamos a decir, de problemas o situaciones de salud que son esenciales para los argentinos y argentinas, desde, vamos a decir, acciones específicas o desde estrategias de implementación de políticas específicas, pero también con el sentido de la oportunidad, y que este sentido de la oportunidad nos permita
garantizar 3 cosas que son fundamentales y que lo dice nuestra construcción o nuestro organigrama del Ministerio de Salud de la Nación, que es mejorar los accesos, mejorar la equidad y mejorar la calidad de los servicios y del sistema de salud en general para toda la ciudadanía. Eso me parece que resume bastante por dónde pasa el compromiso y por dónde pasan la visión de los próximos meses, y es lo que estamos dispuestos todos desde el espacio del Ministerio y con la articulación, y esto es también particularmente importante, con la articulación de todos y todos los espacios, de todas y todos los espacios. Lo digo porque fue los mejores resultados que tuvimos en el COVID, fue esta articulación entre el público, el privado, la articulación intersectorial. Vimos que tiene una capacidad de respuesta que es inimaginada. Bueno, eso es lo que tenemos, me parece que eso es lo que nos da COVID y es lo que nos da la oportunidad de, hacia adelante, de poder pensar una perspectiva de mejorar nuestros indicadores en relación a los indicadores duros, pero también a aquellos que son los blandos, que son los importantes y que tienen que ver con el bienestar de las personas en general. Así que muchas gracias. Paso la palabra. Muchísimas gracias, Juan Manuel. No, definitivamente el abordaje y los aprendizajes que nos deja esta pandemia, ¿verdad? Así que bueno, cómo potenciar todas estas acciones en beneficio del resto de acciones que son necesarias en el ámbito de la salud pública. Solo para recordar, el ODS 3 para el informe de Argentina, porque los países, una vez que está la agenda global, los países hacen una adaptación de sus agendas, ¿verdad? El ODS para Argentina se llama garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Y son 9 metas y 39 indicadores que seguramente desde este abordaje ya un poco con todos los aprendizajes que han tenido lugar en el marco del COVID y retomar los servicios esenciales y demás, seguramente se va a poder avanzar hasta, me corregirán aquí los colegas del Consejo Nacional o de Cancillería, pero hasta donde tengo entendido, el reporte al 2020 era muy, muy positivo para la Argentina. La mayoría de los indicadores estaban siendo cumplidos y las metas logradas. Así que bueno, esperemos que se pueda, tras el impacto de la pandemia, retomar y seguir en ese camino con el abordaje y el compromiso por la salud pública que nos comentabas, Juan Manuel. Así que sin más, bueno, ahora pasamos la palabra a Emanuel Porceli, del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Emanuel, coordinador de Cooperación Internacional, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Espero que se vea la pantalla, dígame si se ve bien. Se ve perfecto. Buenísimo, gracias. Bueno, en principio, agradecer la invitación y dejar un saludo de Fernando Quiroga, nuestro director nacional, que por un tema personal no puede estar presente. La verdad que estas instancias de diálogo, en este caso especialmente orientado en el ODS 3, pero en términos generales, de diálogo con los diferentes actores de la sociedad civil que están interesados en dar seguimiento a la Agenda 2030, para nosotros es algo primordial y es algo muy necesario y que celebramos este tipo de iniciativas, porque estamos convencidos que, digamos, si bien los estados tienen un rol protagónico en el compromiso para el cumplimiento de los diferentes indicadores y metas de la Agenda 2030 y de los 17 ODS, digo, eso no se puede hacer solos y generalmente el acompañamiento, también el acompañamiento que implique no solo decir que las cosas las hacemos bien, sino también marcar aquellos temas en donde la mirada del Estado no termina de ser la correcta o no termina de completar digamos, el objetivo que está buscando, digo, siempre es bienvenida. Yo voy a hacer foco especialmente en 2 cuestiones. Primero, en cuáles son nuestras prioridades de agenda en términos de el seguimiento y el compromiso de Argentina en términos de la Agenda 2030, y por el otro lado el proceso de alineamiento tanto del Estado Nacional como algunas cuestiones de los estados locales en torno al cumplimiento de la agenda.
¿no? Digo, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es el punto focal de la Agenda 2030 y no solo tiene la responsabilidad de llevar adelante digamos, los informes nacionales voluntarios y el seguimiento de las metas y los indicadores, sino también una dimensión que para nosotros es trascendental, que es el proceso de territorialización de la agenda, ¿no? Porque si no, digamos, si la agenda solo se convierte en una herramienta de medición, ¿no? Y de seguimiento de avances y retrocesos de los diferentes temas para el desarrollo sostenible, eso está bien, pero nos resulta insuficiente, ¿no? La agenda tiene que tener una dimensión de transformación, una dimensión de inspiración para el desarrollo de políticas públicas, ¿no? Y en ese sentido, eso implica poner en el centro de la escena las dimensiones, digamos, del desarrollo sostenible y entender que, digamos, que el desarrollo sostenible como tal es indivisible, es integral, es para todos y es transversal, ¿no? Y esto es para nosotros es central para poder también pensar las políticas públicas, tanto a nivel del Estado Nacional como a nivel de los estados subnacionales y gobiernos locales. Cuesta a veces, aparece a veces una tentación a segmentar, ¿no? La Agenda 2030 en 17 compartimentos estancos, ¿no? Y no poder, y a veces perder la perspectiva de tener una mirada integral y de conjunto, ¿no? Digo, estas dimensiones del desarrollo sostenible, la dimensión del desarrollo de la sostenibilidad económica, de la sostenibilidad social y de sostenibilidad ambiental, o si lo pensamos en clave de estas áreas de importancia crítica, que en inglés, digamos, se resuelve con esta idea de las 5P, ¿no? Que en español usar la palabra partenariado resulta difícil, entonces decimos las 4P y la A de alianzas, ¿no? Digo, nos invitan a pensar de alguna manera, a ordenar la propia agenda, pero en todos los casos no hay que perder en cuenta esta dimensión de que la agenda es una sola, ¿no? Y que el desarrollo sostenible solo es posible en términos del cumplimiento de la agenda en su totalidad y el seguimiento de la agenda en su totalidad. En este sentido, desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, nosotros tenemos, en términos de las instancias gubernamentales, aquí corre un poquito todo el diálogo que estamos haciendo con otros actores, digamos, y aquí cuando hablo de otros actores hablo de universidades, de actores vinculados con el sector empresarial, de actores vinculados con la sociedad civil organizada en torno, por ejemplo, en Pampa 2030, pero no solamente. Pero digo, en términos de la instancia gubernamental, nosotros tenemos tres grandes tareas, ¿no? Por un lado, el compromiso, como recién mencionaba Mariela, el compromiso argentino, digamos, el seguimiento del compromiso del Estado argentino ante el sistema de Naciones Unidas, no solamente con la presentación de los informes nacionales voluntarios que vamos a realizar en nuestro tercer informe en el año 2022, sino también en términos de la continua participación que tenemos desde el Consejo con todo el sistema de Naciones Unidas y la vinculación junto con la Cancillería, que es un aliado estratégico en ese sentido, para el trabajo que llevamos adelante con, especialmente con la Oficina de Coordinador Residente en nuestro país, pero también con la CEPAL, por ejemplo, y con todo el sistema de Naciones Unidas en su conjunto. Y por el otro lado, las dos instancias de implementación, la instancia de implementación al nivel del gobierno nacional y la instancia de implementación y seguimiento en los gobiernos provinciales y municipales, con las particularidades que tiene nuestro país, que es un sistema federal, y entonces en gran medida esas instancias de implementación, tanto provinciales como municipales, se hacen a partir de acuerdos que nos permiten construir instancias de seguimiento con provincias y municipios. En términos digamos, de cómo llevamos el proceso de alineamiento de las políticas nacionales, ¿no? Las políticas nacionales de sostenibilidad, para nosotros, cuando llegamos a esta responsabilidad en diciembre de 2019, digamos, nos parecía sustantivo poder recuperar y fortalecer el trabajo que se venía haciendo en torno a la mesa interinstitucional con todos los actores del Estado Nacional. Cada uno de los ministerios estableció referentes técnicos y políticos para poder tener esa doble dimensión, la dimensión del compromiso político y también la dimensión del seguimiento de los equipos técnicos en términos de la implementación de la agenda, y a esa instancia de trabajo interinstitucional que, bueno, a veces resulta, digamos, uno cree que eso funciona en todos los casos, pero digo, en gran medida permitió construir instancias de diálogo entre diferentes ministerios y agencias descentralizadas del Estado,
que a veces tenemos una construcción de las dinámicas políticas y las dinámicas de gestión que tienden a construir a veces compartimentos que no tienen diálogo, y entonces esa instancia de la mesa interinstitucional sirvió para construir estas instancias de diálogo y de vínculo. Ahora después voy a dar algunos ejemplos concretos, y empezamos un trabajo de revisión de lo que se venía realizando, ¿no? Nosotros hicimos primero, a junio del año pasado, a junio de 2020, en el marco además de la propia pandemia, como bien se mencionó recién, un trabajo primero de revisión de los indicadores para el segundo Informe Nacional Voluntario que se presentó el año pasado, y luego un proceso de revisión integral de la matriz de metas e indicadores. Entonces, lo que ahí hicimos fue pedirle a cada uno de los ministerios empezar a hacer un proceso, ¿no?, en estas 4 etapas, ¿no?, de priorización de los objetivos al interior de cada uno de los ODS, de adaptación de los objetivos que fueran necesarios y de las metas y los indicadores, un proceso de revisión transversal y un proceso de configuración de, digamos, que es lo que estamos trabajando actualmente, del marco de monitoreo, de revisión integral del marco de monitoreo para, digamos, que pretendemos que esté finalizado en el marco de la presentación del tercer informe. En ese sentido, esto es un poco el estado de situación. Lo que venimos haciendo es un proceso de análisis de la competencia de la política institucional que tiene ese ministerio sobre las metas que están establecidas en cada uno de los 17 objetivos, ¿no?, de las metas, digamos, de las 169 metas que estableció la Agenda 2030 en 2015, el alineamiento de esas metas a las prioridades de política que tiene cada uno de esos ministerios, el proceso de revisión de análisis de las metas en relación al propio contexto nacional, y esto lo pensamos esencialmente en el marco de cómo la pandemia impactó en la prioridad, digamos, en la construcción de las prioridades políticas. Digamos, todos sabemos que, digamos, el gobierno tuvo 99 días de gestión normal, en donde tenía un conjunto de problemas derivados de la crisis social y de la crisis económica que transitaba la Argentina desde por lo menos 2017-2018 para acá, y que a eso, en el día 100, se le incorporó la dimensión de la pandemia, ¿no? Entonces, para nosotros fue fundamental poder hacer este análisis de revisión de las metas, también, no solo en el marco de la gestión, de una nueva gestión que llegaba, sino también en el marco de lo que significó y el impacto que significó la pandemia para todos nosotros. Luego terminamos un proceso de selección de indicadores para poder hacer el seguimiento de los progresos de esas metas. Esto es un poco el trabajo ya realizado, ¿no? Y actualmente estamos, y esto implica un proceso al interior de cada uno de los ministerios y organismos descentralizados, en donde el punto focal técnico y el punto focal político hace una instancia de diálogo al interior de cada uno de esos ministerios para poder validar esa información y ese proceso de definición, ¿no? Entonces, es un proceso que lleva un tiempo de revisión, porque implica un compromiso al interior de los propios ministerios. Luego un proceso de revisión de los indicadores y el desarrollo del marco metodológico para los nuevos indicadores. Esto estamos trabajando en ese sentido, de la misma manera que, asociado a esto, el establecimiento de cuáles son las líneas de base, las metas intermedias y las finales. Para nosotros el Informe Nacional Voluntario de 2020 es una meta, en términos políticos, es una línea de base. Pretendemos, aún con la pandemia, que los indicadores puedan estar por encima de esos números. Y por último, lo que venimos también trabajando es la vinculación entre las metas y los recursos presupuestarios, ¿no? Este es un poco, uno de nuestros objetivos de 2023, tiene que ver con poder hacer que el presupuesto que se presente en 2022 para 2023 empiece a vincular fuertemente recursos presupuestarios con las metas de la Agenda 2030. En este sentido, nosotros, ese proceso de revisión de metas, Argentina hasta 2019
había dicho que de las 169 metas que tenía la Agenda 2030 en términos generales, tomaba 80 y eran las que informaba en el Informe Nacional Voluntario, tanto 2017 como en el Informe Nacional Voluntario 2020. Para el Informe Nacional Voluntario 2022 nosotros vamos a estar informando en total 121 metas. O sea, de esas 80 incorporamos en total otras 23 de las 169 originales, y a la vez agregamos 18 metas adaptadas que los propios ministerios decidieron que resultaba relevante poder dar cuenta. Y en ese sentido, otra de las tareas que se realizó durante esta parte de 2021 fue un trabajo de revisión integral de las intervenciones en políticas públicas que el Estado argentino viene realizando, ¿sí? Y en total se pudo hacer un macheo y una matriz de 1050 intervenciones vinculadas con los 17 ODS. Estas 1050 intervenciones son 1050 decisiones de política pública que el Estado Nacional lleva adelante, que tienen un vínculo directo con la propia agenda. Esto es un trabajo que no se había hecho nunca en Argentina, es un trabajo que implicó e implica empezar a tener, si se quiere, una especie de vademecum de las políticas públicas de forma ordenada y organizada en clave de la Agenda 2030, ¿no? Digo, esto también es importante en términos de que los propios ministerios, digamos, cuando empezamos a hacer público los diferentes aportes y las diferentes matrices que empezaron a elevar cada uno de los ministerios, empezamos a reconocer que otros ministerios no conocían alguna de esas políticas públicas, ¿no? Y este es parte de un proceso también de los outcomes, de los resultados que trae la propia Agenda 2030 en términos de la planificación estratégica. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, ¿no?, cómo aquí aparece una dimensión de contribución en clave transversal. Digo, dentro de la meta 4.4, que tiene que ver con jóvenes y adultos con competencias técnicas y profesionales para acceder al empleo, digo, el organismo responsable de la meta porque es en el ODS 4, es el Ministerio de Educación, pero a la vez, por ejemplo, el programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo es un programa del propio Ministerio de Trabajo. Entonces ahí aparece la vinculación entre acciones de intervención de política pública de un ministerio, en este caso el Ministerio de Trabajo, pero con una meta que el seguimiento lo hace otro ministerio, que es en este caso el Ministerio de Educación. Digo, esto es un trabajo que estamos terminando de hacer, estas fichas, ¿sí?, para las 1050 intervenciones del Estado Nacional, ¿no? Como sabrán, es un trabajo bastante complejo que hacemos con nuestro equipo del Consejo. Por último, quería también plantear cómo venimos trabajando la adaptación de los ODS a los gobiernos locales. Porque esencialmente para nosotros la territorialización de la Agenda 2030 tiene que ver con poder construir políticas públicas estratégicas en clave del desarrollo territorial, ¿sí? Digo, para nosotros es central que los gobiernos locales incorporen, y venimos trabajando fuertemente en ese sentido, en instancias de capacitación, pero también en instancias de acompañamiento, para que los propios gobiernos locales incorporen la dimensión de la Agenda 2030 en términos de la planificación de políticas públicas, en términos de la perspectiva de derechos y la articulación con un conjunto de actores sociales, en términos de una narrativa del desarrollo social integral, y que eso le permita, por un lado, una dimensión del monitoreo y de evaluación de políticas, y también una narrativa de la comunicación de la política pública, ¿no? Nos parece que es importante también que los gobiernos locales adquieran esta dimensión en clave de poder entender que la Agenda 2030 solo tiene sentido si se construye en el marco del desarrollo local, ¿no? Y en ese sentido también venimos trabajando la cooperación internacional en ese recorrido, que es un poco lo que me toca a mí, ¿no? Digo, cómo acompañamos a los gobiernos locales y cómo también desde el Consejo buscamos instancias de cooperación tanto técnica como financiera, esto en gran medida acompañados por la gestión y el trabajo en conjunto con la Cancillería Argentina, para pensar y para desarrollar políticas públicas locales que permitan la aceleración del cumplimiento de la Agenda 2030 en el marco de la década de la acción. Por último,
¿no? Y para ir finalizando, este es un poco el estado de situación que venimos, ¿no? Digo, tenemos nuestro segundo informe nacional voluntario, tenemos algunos documentos que hemos desarrollado vinculados con, por ejemplo, la perspectiva de género y la diversidad y la implementación de la Agenda 2030, que fue el evento paralelo que organizó la Argentina dentro del Foro Político de Alto Nivel este año. Este documento, que es el que tiene condensadas las nuevas metas e indicadores del Estado argentino, y luego estos que venimos trabajando, ¿no? Los planes, programas y proyectos orientados, la vinculación con la dimensión presupuestaria y el seguimiento de los objetivos en clave de el informe País 2022. Y aquí va los informes publicitarios, ¿no? La pauta publicitaria, digamos, ¿no? Todo lo que es nuestros documentos y nuestra información lo encuentran en el sitio web de ArgentinaGo/políticas sociales /ODS, o también en ODS Argentina también pueden entrar por ahí. Bueno, creo haber estado en tiempo y forma. Muchísimas gracias a todos y a todas, y nos quedamos para las consultas, preguntas y algunas inquietudes. Muchísimas gracias, Emanuel. Definitivamente una presentación muy completa, y la palabra que se me ocurre, ¿no?, que me viene a la mente así luego de escucharte, es cuántos desafíos, ¿no? Porque hablabas de la complejidad, y realmente uno, cuando habla de estos temas de la Agenda 2030 y la integralidad y cómo están conectados e interconectados los ODS y las distintas metas, pero luego poder mapear y bajar eso a indicadores y a números concretos, el trabajo intersectorial, interministerial, es sumamente complejo. Y encima, en un contexto de pandemia o con cuestiones diversas, de diversa índole, esto se complica, así que el trabajo que están realizando es definitivamente muy, muy desafiante, ¿no? Así que lo entiendo, y también el tema presupuestario, y ojalá se puedan linkear el presupuesto a estas metas, porque lo comentábamos en alguna otra sesión, ¿no? La Agenda 2030 es muy linda, los indicadores son muy, muy bonitos, pero necesitan recursos, no solo recursos técnicos, sino recursos financieros, ¿no es cierto? Si no, seguimos en lo mismo. Así que bueno, sin demorar, muchísimas gracias por la presentación, y Mariano, te paso la palabra. Mariano es funcionario diplomático en la Dirección de Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y está en el área que se encarga de ser el enlace, es el área enlace entre las distintas instancias nacionales y nuestra misión argentina en Nueva York ante Naciones Unidas. Así que Mariano, tienes la palabra, un gusto. Bueno, buenos días. Ante todo, muchas gracias, Mariela, por la presentación. También al director de Fundación Mundo Sano, Marcelo Abril, por darme la posibilidad de conversar y compartir mis expectativas y experiencias respecto a este tema. Y también, bueno, muchas gracias, me siento muy honrado por compartir panel con tan distinguidos oradores. Yo quisiera compartir una breve presentación respecto de los ODS en general. A ver, un momento, por favor. Así la... Un momento, por favor. Bueno, ahí estamos. ¿Se ve bien? Perfecto, Mariano, adelante. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, el objetivo de esta presentación era básicamente conversar un poco acerca de los ODS, qué es la Agenda 2030, cuáles son las implicancias, más aún en este mundo tan complejo que estamos viviendo. Como ya los expositores anteriores mencionaron, la Agenda 2030 no es algo estanco, es algo bastante dinámico, y también ha sido así su constitución, ¿no? Entonces me gustaría pensarlo un poco más en enclave de que la Agenda 2030, los ODS, han sido parte de una evolución del sistema internacional, y quizás la Agenda 2030 sea uno de los proyectos más ambiciosos. Tengamos en cuenta que desde
el primer objetivo al objetivo 16B, pasamos de la pobreza a prácticamente analizar cuestiones de paz y seguridad internacionales, temas de terrorismo. Es decir, es una de las agendas más completas que tiene Naciones Unidas, más ambiciosas, y eso en temas multilaterales es también un riesgo. Más aún con las experiencias que estamos teniendo en este momento respecto a la pandemia, pero que no son las únicas, y sabemos que lamentablemente tampoco serán excepcionales de acá al futuro inmediato. A los efectos de analizar cuáles son los orígenes de la Agenda 2030, aquí hicimos una breve referencia al año 2000, pero podemos encontrar algunas variantes respecto de las primeras conferencias respecto al cambio climático o temas medioambientales en la década del 70. Lo podemos encontrar aquí en el 2000, la Declaración del Milenio, la Conferencia de Río +20, en la Conferencia de Sendai respecto a la reducción de riesgos de desastres, y en 2015 aparece esta Agenda Global de Desarrollo, que realmente ha significado un hito para la comunidad internacional, pero que ha tenido, digamos, complejidades que acarrea la comunidad internacional de todos los países, con un montón de divergencias y responsabilidades que son distintas para cada uno de ellos, pero que ha tenido un origen bastante dinámico a lo largo de las últimas décadas. Hay 4 o 5 puntos que son centrales, que tienen que ver con la población, con el medio ambiente, que tienen que ver con desarrollos económicos, con generar digamos, contextos de igualdad. Imagínense que esta Agenda 2030 negociada durante 2 años y que culmina, como decíamos recién, en la resolución 7001 de la Asamblea General del año 2015, se negoció en un contexto complejo, con muchísimos cambios. El nuevo milenio ha traído muchísimas consecuencias positivas y negativas, pero imagínense que esto se negoció antes de la pandemia del COVID-19, que probablemente haya sido una de las crisis económicas y sociales más importantes de los últimos años. Y esto, en realidad, no es que ha sido una excepción, sino que probablemente se convierta de alguna manera en algo que debemos atender al futuro cercano, porque pandemias similares o circunstancias similares pueden acarrearse, más teniendo en cuenta circunstancias de medio ambiente, pero también circunstancias de población. Bueno, como decía recién, fíjense ustedes lo ambicioso que ha sido la Agenda 2030, que parte de la pobreza a objetivos de paz y seguridad internacionales, cooperación internacional, medio ambiente, salud y bienestar, que la Agenda adoptó de otra manera su objetivo de desarrollo sostenible, pero que es una agenda realmente muy vasta. Y eso también implica muchos esfuerzos por parte de los estados en materia de recursos humanos y también en materia de financiamiento. También vale la pena mencionar que la Agenda 2030 es una de las agendas también más democráticas que tienen Naciones Unidas, porque involucra no solamente a estados desarrollados, sino también a estados emergentes. Eso también hace que se debe evaluar de una forma bastante interesante cada uno de los objetivos, cómo los estados pueden tomar esos objetivos a través de las metas e indicadores, y eso realmente es algo que la Argentina ha hecho un trabajo realmente muy sólido, y que esto se adapta constantemente, y que probablemente esos resultados también los veamos el año próximo cuando Argentina presente el informe voluntario nacional en el marco del Foro Político de Alto Nivel bajo los auspicios del ECOSOC. Para seguir, ¿qué es la Agenda 2030? En términos generales, sin considerar puntualmente la visión argentina, son 17 objetivos, 169 metas, 230 indicadores, es decir, es realmente un proyecto general que además cada estado lo adapta como puede o como considera más oportuno a sus propias agendas. Es decir, que dentro de un proyecto muy ambicioso, también hay que considerar de que cada estado tiene su potestad a la hora de generar o adaptar este tipo de agenda, y también tiene su potestad a la hora de dar a conocer cuáles han sido sus avances. En este momento hay que considerar que hay otros proyectos que pretenden algún tipo de objetivos vinculantes. La Agenda 2030, como bien decía Manuel, presenta informes voluntarios nacionales, es decir, no tiene esa beta vinculante que puedan tener otro tipo de convenciones o regímenes internacionales en materia de desarrollo y demás. Pero, ¿cuáles son los principales desafíos para el 2021? Esto para mí es algo muy importante, porque quizás consideramos que la pandemia del COVID-19 es algo excepcional, y probablemente tengamos que aprender de esta experiencia y avanzar en torno a la implementación de esta agenda con todas las complejidades que ha generado el COVID-19, pero que también es parte de un contexto bastante complicado. En primer lugar, la crisis alimentaria. Muchos países todavía tienen cuotas de personas que no llegan a obtener los mínimos nutrientes esenciales para poder vivir. Ni hablar del tema del cambio climático, la enorme cantidad de esfuerzos que están teniendo a nivel internacional a los efectos de poder reducir el calentamiento global,
que es uno de los temas más preocupantes de la agenda global, básicamente porque a los estados les cuesta conseguir un consenso respecto de cómo avanzar. El aumento de la población mundial, quizás uno de los temas más importantes en temas de salud. Yo no soy un especialista en este asunto, pero me gustaría introducirlo a los efectos de, bueno, poder conocer también opiniones de tanto otros oradores, pero también del público que participa en este encuentro. Hay que tener en cuenta de que aún con pandemia, del año 2000 al 2100, la población mundial prácticamente va a aumentar del mismo nivel que desde el comienzo de la humanidad a la década de 1960. Es decir, niveles de aumento de población que son realmente muy complejos, y que eso implica dos cuestiones. Necesitamos mayor cantidad de alimentos, pero necesitamos que en su producción se contamine menos, y por otro lado necesitamos mayor niveles de energía, que por otro lado implica que aumente la producción, pero por otro lado disminuya su capacidad de contaminación en torno a este tipo de niveles. Es decir, cuestiones muy complejas que debamos tener en cuenta a mediano y largo plazo, y también, por supuesto, defendiendo los intereses de nuestro país, porque esencialmente también a eso debemos estar muy atentos y ser lo más eficientes posible. También, como decíamos recién, el COVID-19 ha demostrado y ha generado un aumento de la desigualdad que ya antes era preocupante. Es decir, en estos momentos la situación global es compleja en materia de desigualdad. El COVID-19 ha aumentado este tipo de desigualdad entre las poblaciones, entre los estados, y esto es algo que la Agenda 2030 tiene foco, pero que, bueno, deberá de alguna manera redoblar esfuerzos para disminuir este tipo de brecha, y bueno, finalmente la crisis de la pandemia del COVID-19, que ha implicado cambios a nivel económico, como a nivel social, políticos, y que, bueno, si bien ahora estamos viendo un poco cuáles pueden ser las conclusiones y las consecuencias de este nuevo fenómeno, todavía está todo por analizarse, ¿no? Y también, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la tecnología, con compartir tecnología, el tema de las vacunas, consideraciones en ciencia y tecnología que también debemos tener en cuenta para poder mejorar y prevenir este tipo de circunstancias. Como decía Manuel, yo quisiera simplemente mencionar algunas cuestiones del foro político de alto nivel que tuvo lugar en julio de 2021, que participó Argentina, y que este foro político de alto nivel fue creado en 2012 y tuvo su primera sesión en 2013, que funciona anualmente, o se reúne anualmente bajo los auspicios del ECOSOC, pero que se reúne cada 4 años, en el marco o bajo los auspicios de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El foro político de alto nivel es, digamos, principalmente una de las plataformas más esenciales que tiene la Agenda 2030 a la hora de compartir experiencias, presentar los informes voluntarios nacionales de los estados, y también compartir puntos de vista respecto de cómo ha sido la implementación y cómo los estados pueden colaborar también entre ellos a la hora de llevar mejores resultados al plano internacional. ¿Cómo ha sido el foro político? ¿Qué involucra el foro político de alto nivel? Bueno, toma declaraciones políticas que son negociadas intergubernamentalmente, también es el marco ideal o digamos, más importante a nivel universal para la presentación de los exámenes nacionales voluntarios. Y también hay que tener en cuenta que el presidente del ECOSOC prepara un resumen para capturar lo más importante de las discusiones que tienen lugar entre los estados y cuáles han sido, digamos, los avances y retrocesos en la Agenda 2030. En el año 2021, por supuesto que el tema más importante ha sido la recuperación del COVID-19 y cuáles son las medidas que deberían tomar los estados o recomendaciones a la hora de poder enfrentar este escenario tan complejo. Y también ha ocurrido un hecho bastante importante que tiene que ver con lo que decía hace unos minutos, que ha sido el foro político de alto nivel, en el cual mayor cantidad de objetivos de desarrollo sostenible han sido discutidos, un total de 9 en comparación con otros años, en los cuales los niveles han sido inferiores. Esto demuestra también la necesidad, producto del COVID, de poder adaptar y actualizar los objetivos de desarrollo sostenible. También algunas cuestiones interesantes. En este año 2021 participaron 193 países, más la sociedad civil, algo interesante porque la virtualidad también ha permitido que mayores organizaciones no gubernamentales participen de estos tipos de eventos. Y también ha habido un total de 44 estados entre desarrollados y en desarrollo que han presentado sus exámenes o sus informes voluntarios nacionales. Entre ellas, una de las regiones que mayor cantidad de informes voluntarios nacionales presentó fue América Latina y el Caribe,
que realmente eso posiciona a la región de una manera muy interesante. En total también tuvieron lugar 246 eventos paralelos, que son eventos que tuvieron lugar de forma virtual, en un trasfondo prácticamente de 14 días, es decir, una enorme cantidad de eventos. Argentina, digamos, organizó uno, pero también ha participado en aproximadamente 12 o 13 eventos paralelos, y también participó en eventos especiales, que son aquellos que son o que fueron organizados por las Naciones Unidas y su Secretaría. Así que bueno, quedo a disposición de ustedes por otras consultas, inquietudes, otros puntos de vista respecto a este tema, y nuevamente doy las gracias a los organizadores por haberme invitado. Muchísimas gracias, Mariano. Es realmente muy ilustrativa la presentación, y definitivamente, bueno, todos los compromisos globales y la cantidad de plataformas y de foros para estos temas es mucha, ¿verdad? Así que también el desafío de poder trabajar en forma conjunta y consolidando acciones, armonizando, ¿no?, toda esta agenda de cooperación internacional. Vamos a pasar ahora de lo más global a lo más particular, a lo territorial, con bueno, la presentación de Marcelo, Fundación Mundo Sano, y el trabajo que se realiza en el terreno y que de alguna manera contribuye e impulsa muchas de estas acciones, y estamos en el camino para acelerar, ¿no?, el cumplimiento de estas, para que Argentina por lo menos logre acelerar el cumplimiento de estas metas, el cumplimiento con los indicadores. Así que Marcelo, te paso la palabra, y sin perder de vista la importancia que tienen en este sentido las alianzas, ¿no? El ODS 17, que es el último ODS ahí de la agenda, pero que en realidad está relacionado con todo el resto, y me parece que en este marco de pandemia han sido clave las alianzas público-privadas. Así que bueno, Marcelo, te dejo la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias, Mariela, y también muchas gracias a Mariano, a Manuel y a Juan Manuel por la participación. Realmente importante escucharlos, muy interesante. Y bueno, como representante de la Fundación Mundo Sano, y teniendo la oportunidad de tomar la palabra a posteriori de haberlos escuchado a ustedes, me cabe hacer algunas reflexiones, porque en definitiva, cuando hablo desde la Fundación Mundo Sano, soy la única voz en este encuentro que representa a una organización de la sociedad civil, y todas las voces que hemos escuchado hacen a los roles que tienen las distintas estructuras del área de gobierno. Entonces es muy interesante digamos, compartir y reflexionar sobre cómo una fundación, en este caso Mundo Sano, pero cualquier otra, convive y tiene interacción con los ODS y con lo que es en definitiva la agenda global que en este momento está poniéndonos una serie de metas, de indicadores y de objetivos a todos los países. Y digo que es interesante porque lo mencionaba de alguna forma Mariano, desde luego que las temáticas que son abordadas en los ODS estaban presentes como puntos de agenda global previo a la definición de los ODS, en definitiva no hace muchos años. En el caso de Fundación Mundo Sano, nuestro origen tiene lugar en el año 1993. En ese momento nacimos con la misión de reducir el impacto de las enfermedades desatendidas. En 1993 las enfermedades desatendidas eran desde luego un capítulo de la agenda de salud súper importante, con mucha gente afectada. Pasaron casi 30 años y hoy por hoy sigue siendo una deuda pendiente de darle una solución definitiva. Pero como les decía, estos ODS, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, a nosotros como fundación nos sirven para tener una validación, para tener una interpelación entre lo que son nuestros pensamientos, nuestras ideas de trabajo para la fundación, y ver si estamos alineados y si realmente lo que proponemos como acción contribuye para avanzar en el cumplimiento de estos objetivos. Así que es una oportunidad de ordenarnos, de validarnos y de alguna forma de orientarnos en la toma de decisiones de en qué temas, en qué temáticas y de qué manera contribuir. Para aquellos que no nos conocen, la Fundación Mundo Sano trabaja en terreno, trabajamos tanto en aspectos de prevención de enfermedades transmisibles desatendidas, como también favoreciendo el acceso
a diagnóstico y tratamiento cuando existe diagnóstico y tratamiento para estas enfermedades. Por filosofía institucional, siempre nuestra labor es de la mano de los gobiernos, de la mano de los que tienen la responsabilidad primaria de llevar a cabo las acciones de salud, es decir, en los distintos niveles, los ministerios de nación, los ministerios de provincia, las municipalidades, los municipios. Y en este sentido, entonces, muy importante, y tomo dos conceptos que mencionó Manuel, uno de ellos era la transversalidad que se requiere para el cumplimiento de los ODS. No están, desde luego, cada tema no está recortado del otro, y la territorialización. Una cosa son los grandes objetivos a nivel de país, y otra cosa es bajarlo y hacerlos efectivos en la realidad cotidiana, donde los temas de salud requieren ser atendidos y requieren ser resueltos. Y en este sentido, claro, nosotros, si nos presentamos como una fundación que trabaja sobre enfermedades transmisibles desatendidas, desde luego es natural que nos identifiquemos y que sintamos que nuestro aporte tiene que ver con el ODS 3 de salud y bienestar. Sin embargo, es imposible que no pensemos que de alguna forma también hace a progresar en los objetivos de salud y bienestar, específicamente de enfermedades atendidas, que no tengamos presente el ODS 6 de agua y saneamiento, por ejemplo. Siendo agua y saneamiento, también lo es vivienda, factores que condicionan y que hacen imposible que haya soluciones de fondo para evitar la persistencia de las consecuencias negativas en la salud y la vida de las personas en relación a enfermedades transmisibles. Mariela, cuando me pasó la palabra, mencionó también el ODS 17, alianzas para lograr los objetivos, y eso forma parte del día a día de nosotros como fundación. En forma constante somos conscientes de que nuestros aportes siempre van a ser adicionales a los grandes esfuerzos que hagan los gobiernos, a los grandes esfuerzos que se pueden hacer alrededor de coaliciones, de consorcios, de suma de capacidades de distinto tipo de actores de la sociedad para enfrentar problemas de tremenda magnitud. Y nuestra tarea como actor no estatal en realidad tiene interacción y forma parte de agendas tanto globales, regionales como locales. Y volviendo al tema de alianzas, estas alianzas nosotros las llevamos a cabo, como decía, día a día, conveniando, teniendo convenios con los ministerios de salud de los países, por supuesto en primer término de Argentina, también con los ministerios de salud de provincias, con municipios y además con organizaciones que son supranacionales, como la OPS, la OMS y algunas coaliciones y organizaciones específicas, como puede ser el caso de Coalición Chagas o algún otro tipo de consorcio en el que nosotros también sumamos nuestra capacidad y nuestra acción. Me parece muy interesante cuando hablábamos de territorialidad, situar justamente dónde tenemos que afrontar las consecuencias y trabajar para reducir el impacto de las enfermedades atendidas. La mayor parte de nuestra tarea de campo la hacemos en el área geográfica conocida como el Chaco americano. Si trabajamos aquí en Argentina, si vamos a nuestro país, estamos hablando de las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta también. Y en esa situación, en ese contexto, esa integración de los desafíos de los distintos ODS se palpa y se vive en forma constante. Problemas de acceso a la salud, pero que también van acompañados de problemas de educación, de desarrollo económico, de acceso a agua segura, de calidad para consumo de las familias. Todo esto en un marco de diversidad cultural que exige la mayor flexibilidad y creatividad para buscar la manera de acercarnos y de poder brindar algún tipo de aporte y de solución específica. Tenemos que agregar que cuando ya estamos hablando muy puntualmente de enfermedades atendidas, a principio de este año, la OMS hizo pública lo que se llama la hoja de ruta de las enfermedades atendidas para el año 2030. Es decir, que más allá de los ODS como gran agenda, como gran ordenador global de las políticas de los países, de las políticas globales, tenemos una agenda específica para enfermedades atendidas. Es un documento publicado por la OMS después de un proceso de discusión, de un proceso de construcción en el que hubo mucha reflexión e interacción de distintos actores. Y en esa agenda global del 2030 se plantean algunos objetivos macro muy importantes y muy ambiciosos, como por ejemplo reducir el 90% de la cantidad de personas afectadas
por enfermedades transmisibles desatendidas. Se proponen también objetivos de eliminación de algunas enfermedades, se proponen objetivos de control de otras, de erradicación de algunas. Y llevándolo en concreto a nuestro país, a la República Argentina, entonces tenemos que ver dónde están las deudas pendientes, dónde están las brechas, dónde están las oportunidades para hacer un aporte que haga la diferencia y que permita hacer realidad el cumplimiento de algunos de estos objetivos que están, de estas metas que están contempladas en esta agenda específica de la OMS. En Argentina, y esto para nosotros que trabajamos esta temática no es una sorpresa, pero para mucha gente sí lo es, tenemos todavía la oportunidad de plantearnos, y la obligación de plantearnos, lograr un objetivo como es la eliminación de la lepra. Esto Juan Manuel lo conoce, estamos en diálogo con el Ministerio de Salud de la Nación, y es voluntad de la Fundación poder contribuir para hacer lo poco que falta para lograr realmente la eliminación de la lepra. Pero también está propuesto en la agenda de la hoja de ruta de la OMS la eliminación como problema de salud pública de la enfermedad de Chagas y de las parasitosis transmitidas por el suelo. En esto nosotros tenemos amplia trayectoria, mucho tiempo de trabajo, y entonces, particularmente si tomamos el caso del Chagas, mencionar que el Chagas se puede trabajar en distintos niveles, en distintas escalas. Se puede trabajar en prevención, con programas como lo hacemos en Santiago del Estero, para evitar la transmisión vectorial, con control químico, pero también con participación de la comunidad, con mejoramiento de viviendas rurales, pero también se puede trabajar en la agenda regional. Y acá entonces es súper importante tener en cuenta que quien nos guía en esta temática es la Organización Panamericana de la Salud, y nos guía de dos maneras fundamentales. Por un lado, brindando estrategias, como es el caso de la estrategia para el control de las enfermedades transmisibles materno-infantiles, denominada ETMI+, que incluye la enfermedad de Chagas junto con otras, como es sífilis, HIV y hepatitis también. Pero además de darnos esa orientación con la estrategia de lo que hay que hacer, también nos da la oportunidad de hacer certificaciones de algunos de estos avances. En definitiva, es la agencia regional que puede validar y dar certificación de que los avances se han concretado, se han realizado, y que esto tiene que ser reconocido por la comunidad internacional. Y en este sentido, y voy cerrando para no extenderme demasiado, mencionar que desde la Fundación hemos tenido la oportunidad también de incidir y de impulsar en el ámbito de la Secretaría General Iberoamericana para que se constituya una iniciativa regional sobre Chagas, y específicamente para avanzar hacia el control total de los casos de Chagas originados por transmisión materno-infantil. Estamos hablando de niños que nacen con Chagas porque las madres ya estaban previamente infectadas. Existiendo herramientas de diagnóstico útiles, existiendo medicamentos para el tratamiento del Chagas, que están ampliamente demostradas sus eficacias, particularmente si se aplican en niños de corta edad, es una deuda y es un objetivo que no podemos no cumplir, que no podemos zanjar, y por eso de la Fundación Mundo Sano, junto con la Secretaría General Iberoamericana, proponemos construir un futuro donde podamos decir que va a no haber ningún bebé con Chagas nacido antes del 2030 a partir de esta iniciativa. Es la oportunidad de agradecer, desde luego, el espacio que nos brindó la CEGIP para poder ser parte de las organizaciones que impulsamos esta iniciativa, y muy especialmente también agradecer al Ministerio de Salud de Argentina. Juan Manuel, en tu nombre hago este agradecimiento por haber sido Argentina quien acompañó esta idea en forma, temprana. Luego se sumaron otros países, como es el caso de Brasil y otros adicionales, pero esta oportunidad de aportar, de contribuir en escalas muy locales y en la agenda global es lo que nos ordena a nosotros y nos marca y nos valida como organización de la sociedad civil comprometida con la salud, con las enfermedades atendidas y con la agenda global de los objetivos del desarrollo sostenible. Muchas gracias. Te paso la palabra, Mariela. Gracias, Marcelo. Bueno, tocas todos temas que realmente
de alguna manera contribuyen definitivamente e impactan en el día a día de la salud, en la salud de las personas afectadas por estas enfermedades. Y destaco, sí, el rol de las alianzas y que a veces una acción, ¿no es cierto?, la visión y el compromiso que hay que tener con estas cosas, ¿no? Porque a veces no se trata de tener, cuando yo hablo de los recursos, no necesariamente necesitamos billones y billones de recursos, a veces son recursos en salud pública, en prevención, en control, se pueden realizar muchas cosas con pocos recursos, o recursos bien orientados. Pero detrás de eso tiene que estar el compromiso y el expertise, ¿no? El expertise técnico y la visión y saber por dónde canalizar estos recursos. Así que enhorabuena, realmente la Fundación, me consta, se hace un trabajo muy serio, que siempre avalado por la evidencia y la investigación científica, ¿no es cierto? Así que esperemos poder seguir avanzando y fortaleciendo alianzas en ese sentido. Y esto me da pie, porque hay dos comentarios, uno es un comentario, si se van a compartir las presentaciones, y de paso anuncio que seguramente esta sesión será compartida en redes, habrá alguna nota que figurará en la página de la Fundación, y que allí quedarán las presentaciones disponibles. Y también hay un comentario, aprovecho, de la doctora Roses, directora emérita de la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, ella agradece la invitación, interesante la información compartida en el proceso que está teniendo lugar en el marco de los ODS, y resalta en forma general que el ODS 3 está muy impactado por el COVID-19, como ya se ha resaltado por los panelistas, y los informes presentados por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recientemente, con la mayoría de los indicadores, son preocupantes, en particular indicadores de VIH, tuberculosis, atención materno-infantil, cobertura de vacunaciones. Definitivamente el impacto que ha tenido la pandemia con las disrupciones en los servicios esenciales y el corte en los diagnósticos y el acceso que ha tenido la gente a los sistemas y servicios de salud, definitivamente es un impacto. Esperemos, bueno, Juan Manuel, desde el Ministerio de Salud de la Nación, nos daba esta visión, ¿no? Este abordaje que se está implementando de acción y de fortalecer las acciones en terreno y de tomar el aprendizaje de COVID para retomar alguna de estas acciones, y esperemos que se pueda avanzar y acelerar el cumplimiento de las metas en este sentido. Así que bueno, no habiendo más preguntas, yo agradezco a todos los panelistas por su tiempo, por su disposición. Creo que han sido excelentes las presentaciones, quedan grabadas. Si alguien solicita de manera especial algo en particular, por supuesto haremos llegar vía email o la vía que se considere más pertinente. Y para cerrar, solamente, ya estamos en tiempo, anunciar que todo lo que aquí se ha dicho está, bueno, el secretario general de Naciones Unidas presentó su último informe, ¿no? Nuestra agenda común, el pasado 10-11 de septiembre, que hace hincapié en todo esto que se ha comentado, y aparecen palabras recurrentes, ¿no? Él menciona 12 puntos para la acción, no los voy a nombrar ahora, no los voy a aburrir, pero aparecen cuestiones recurrentes, como les comentaba, ¿no? El fortalecimiento del multilateralismo, mayor cooperación, mayor solidaridad, mayor compromiso, y siempre en la agenda, ¿no? Focalizar en los jóvenes, en educación, medio ambiente y en la niñez, así que en el futuro. Así que bueno, en esa tarea estamos, los desafíos son muchos, y bueno, nos queda siempre el compromiso y la pasión por estos temas que siempre se mueven y generan alianzas lindas y buenas. Así que bueno, seguimos en ese camino. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Vamos a... No sé si alguien quiere hacer algún comentario final. Un saludo a todos y a todas, y que tengan una buena tarde, un buen día. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto, Emanuel. Seguramente seguiremos muy en contacto con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Bueno, Mariano, un placer como siempre. Muchas gracias y un gusto para mí. Gracias por la invitación. Igualmente. Gracias, Mariano. Un saludo, Emanuel también, y Juan Manuel. Gracias en nombre de la Fundación Mundo Sano. Y por favor, para nosotros es súper importante
que nos orienten y nos digan dónde es que nuestras contribuciones y nuestros esfuerzos pueden realmente tener un impacto positivo, ordenado y en el marco de los objetivos y de las políticas públicas que se implementan. Muchas gracias. Buenos días. Hasta Buenos luego. días, gracias.